El sonido del motor del viejo automóvil de Raúl Carranza resonó en la carretera desierta. Las farolas apenas iluminaban el camino hacia la fábrica, cuyo esqueleto metálico se recortaba contra la noche. El aire olía a lluvia lejana y a algo más, un rastro químico persistente que jamás parecía desvanecerse del todo. Aquel sitio había cerrado en 1973, tras un supuesto accidente. Pero los rumores decían que no fue un simple fallo técnico. Raúl, ex vigilador de la fábrica, había sido llamado para hacer un último recorrido antes de la demolición. Algo en su interior le decía que no debía volver, pero la paga era buena y el orgullo no le permitía rechazar el trabajo. Aparcó el coche frente a la enorme verja de hierro oxidado y sacó un manojo de llaves antiguas. El candado, sorprendentemente nuevo, se abrió con facilidad. Cruzó el umbral y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo la humedad del ambiente. Había algo en la fábrica, algo que lo esperaba. Encendió la linterna y avanzó por el pasillo principal. La fábrica, que en su apogeo rugía con el sonido de máquinas y voces obreras, estaba ahora sumida en un silencio sepulcral. Restos de documentos amarillentos cubrían el suelo, junto a piezas de maquinaria oxidada. Las sombras se extendían por los rincones como si respiraran. Raúl tragó saliva y se dirigió a la garita de seguridad, donde años atrás pasaba sus noches observando los monitores y registrando el ingreso de trabajadores. Al llegar, se estremeció. La puerta estaba entreabierta y el escritorio seguía en su sitio, con una taza de café cubierta de moho y su antiguo libro de notas. Encendió la pequeña lámpara y hojeó el cuaderno. Su caligrafía nerviosa le devolvió memorias olvidadas. 22 de mayo de 1973. Ruido en el almacén. No hay nadie ahí. 24 de mayo de 1973. Sombras en el pasillo C. Las cámaras captaron algo extraño. 27 de mayo de 1973. Ernesto no vino hoy. Dicen que se enfermó, pero no responde las llamadas. Raúl frunció el ceño. Ernesto era su compañero de turno, pero no recordaba que hubiera faltado. De hecho, tras el cierre de la fábrica, nunca volvió a saber de él. Un golpe seco resonó en el fondo del pasillo. Su respiración se volvió errática. Levantó la linterna y salió de la garita, siguiendo el sonido. Algo crujió bajo sus pies. Un casco de obrero partido por la mitad. Se inclinó para verlo mejor y notó una mancha oscura en su interior. Sangre. El aire se tornó denso y Raúl sintió un murmullo a su espalda. Se giró de golpe, pero no había nadie. Solo la puerta del almacén, que antes estaba cerrada, ahora se hallaba entreabierta. «No estás solo», susurró una voz junto a su oído. El vigilador sintió su estómago encogerse. Una brisa helada pasó a su lado, como si algo invisible hubiera cruzado el pasillo. Su linterna parpadeó y por un instante creyó ver siluetas moviéndose entre las sombras. El primer turno había comenzado y Raúl no estaba solo. El pasillo se sumió en un frío antinatural. Raúl sintió un hormigueo en la piel cuando la linterna parpadeó una vez más y luego se apagó por completo. Maldijo en voz baja, golpeándola con la palma de la mano, pero la luz no regresó. Todo quedó envuelto en una oscuridad absoluta. Un golpe seco retumbó detrás de él. Algo cayó al suelo con un estrépito metálico. Se giró de inmediato, tratando de enfocar con los ojos, pero no vio nada. Otro sonido, como el arrastre de pies, emergió del pasillo. Raúl respiró hondo y sacó un viejo encendedor del bolsillo. La llama temblorosa apenas iluminó 1 metro a su alrededor. Y entonces lo vio. Huellas marcadas en el polvo del suelo. No eran suyas. Un susurro reverberó en la fábrica
Una voz ahogada, entrecortada por el eco de las paredes. No debiste volver. El vigilador sintió un escalofrío recorrer su columna. Tragó saliva y avanzó con pasos inseguros hacia el almacén. La puerta seguía entreabierta, balanceándose ligeramente, como si alguien acabara de atravesarla. Se armó de valor y empujó con cautela. El interior del almacén estaba aún más oscuro que el pasillo. El olor a químicos rancios lo golpeó con fuerza. Raúl levantó el encendedor y descubrió algo que lo hizo retroceder de inmediato. Filas de estanterías repletas de frascos rotos y en el suelo un charco oscuro que no era aceite. Algo estaba goteando desde lo alto. Levantó la vista y su estómago se revolvió. Entre los tubos de ventilación, colgando de manera grotesca, había un uniforme de obrero, y dentro de él, un cuerpo momificado, con la boca abierta en un grito silencioso. Raúl sintió que el aire se volvía más pesado. La sombra de algo moviéndose en la esquina de la habitación llamó su atención. No estaba solo en el almacén. El encendedor titiló y entonces la vio. Una silueta deformada, de extremidades alargadas y ojos brillantes, que lo observaba desde la penumbra. Y cuando Raúl quiso moverse, la cosa sonrió. El terror lo envolvió por completo. Raúl sintió que su cuerpo se paralizaba. La cosa en la oscuridad avanzó un paso. El suelo crujió bajo su peso. No era un humano. Su silueta era grotesca, como si alguien hubiera intentado esculpir un cuerpo a partir de carne y sombra. El encendedor temblaba en su mano. La criatura inclinó la cabeza, emitiendo un sonido bajo, gutural. Un hedor putrefacto inundó el aire. Raúl reaccionó y dio un paso atrás. Su respiración se aceleró. La criatura se lanzó hacia él con una velocidad inhumana. Raúl cayó al suelo, rodando entre charcos de líquido espeso. Algo lo rozó. Una mano helada que se cerró sobre su tobillo. Pateó con fuerza y logró soltarse, pero la cosa ya se estaba levantando de nuevo. Se levantó de un salto y corrió hacia la salida del almacén. Atravesó el pasillo sin mirar atrás, sintiendo la presencia pisándole los talones. La fábrica entera parecía latir con un murmullo lejano. Al llegar a la garita de seguridad, vio algo que lo hizo detenerse en seco. La cámara de vigilancia seguía encendida. En la pantalla parpadeante, la imagen mostraba el pasillo tras él, pero no estaba solo. El reflejo de varias sombras se acercaba, y todas lo estaban mirando. Raúl sintió como el pánico le subía por la garganta. Las sombras en la pantalla se acercaban, difusas y amorfas, como si la fábrica las hubiera engendrado. De repente, la imagen en la cámara se distorsionó en un parpadeo de estática, y la pantalla se apagó con un chasquido seco. Un golpe retumbó en la puerta de la garita. Raúl se quedó inmóvil. No quería mirar. No quería confirmar que lo que estaba afuera no era humano. Pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte, seguido de un rasguño lento que chirrió contra la madera. Su respiración era un jadeo errático. Se llevó la mano al bolsillo y sacó su encendedor, pero sus dedos estaban tan húmedos de sudor que casi se le resbala. El rasguño se detuvo. Silencio. Raúl contuvo la respiración. Entonces, una voz ronca susurró al otro lado de la puerta. Raúl. Su nombre, pronunciado con una cadencia distorsionada, como si alguien estuviera forzando unas cuerdas vocales que no habían sido usadas en décadas. El vigilador no pudo evitar un sollozo entrecortado. Algo sabía quién era. Algo lo estaba llamando. Un crujido detrás de él hizo que su estómago se retorciera. Giró la cabeza lentamente. La garita, que hasta hacía unos segundos parecía su único refugio, ya no lo era más. En la esquina más oscura, donde la lámpara apenas alcanzaba a iluminar, algo estaba agazapado. No tenía ojos, pero lo miraba. No tenía boca, pero sonreía.
Raúl sintió un vértigo brutal. El encendedor cayó de sus manos. En ese mismo instante las luces parpadearon y una explosión de sonido reverberó en la fábrica. Gritos, decenas, cientos de voces solapadas en un eco infinito de agonía. Salió corriendo sin rumbo fijo. El pasillo parecía cambiar. Las sombras se alargaban y las paredes se cerraban sobre él. Un líquido negro goteaba desde el techo y le cayó sobre la cara. Era espeso, cálido, y olía a putrefacción. Las luces del pasillo titilaron violentamente, y entonces los vio. Cuerpos espectrales colgando de los techos, agitándose como si una brisa invisible los meciara. No tenían rostros, solo agujeros vacíos donde debían estar sus ojos. Uno de ellos se movió. Raúl gritó y corrió, tropezando y cayendo sobre un charco aceitoso. Se arrastró hasta la pared más cercana y vio, horrorizado, que estaba cubierta de nombres escritos con sangre reseca. Nombres que reconoció: Ernesto Ramírez, Luis Fernández, Marcos Salinas, todos trabajadores de la fábrica, todos desaparecidos. Y al final de la lista, escrita con un trazo reciente, su propio nombre: Raúl Carranza. Un sollozo escapó de su garganta. Algo lo estaba marcando, algo lo estaba reclamando. Un aliento frío rozó su nuca. Una mano de dedos esqueléticos salió de la pared y le sujetó el hombro. La voz que susurró esta vez no dejó lugar a dudas. Ya eres uno de nosotros. La fábrica nunca deja ir a los suyos. La garra helada en su hombro lo paralizó. Raúl quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Su cuerpo entero temblaba mientras la presión sobre su carne aumentaba. Un murmullo gutural se filtró en su oído, palabras incomprensibles, como si el eco de los muertos intentara comunicarse con él. Con un último esfuerzo, se revolvió y logró soltarse. Cayó de espaldas contra el suelo y sintió el impacto en sus costillas, pero no tuvo tiempo de recuperarse. La oscuridad de la fábrica pareció respirar, expandiéndose y contrayéndose con una intención malévola. Algo se movía dentro de ella, muchas cosas, cuerpos que nunca encontraron descanso. Raúl gateó hacia atrás hasta que su espalda chocó contra una estructura metálica. Sus dedos rozaron un tubo oxidado y, sin pensarlo, lo aferró como un arma improvisada. Su mente gritaba una única orden: salir de ahí. Se puso de pie y corrió. El pasillo parecía interminable. Los muros vibraban con un sonido grave y profundo. De repente, una silueta surgió de la nada, bloqueando su camino. Raúl se detuvo en seco. Era Ernesto, o lo que quedaba de él. El cuerpo de su antiguo compañero estaba hinchado, la piel resquebrajada y pálida como cera. Sus ojos eran pozos oscuros que supuraban un líquido viscoso. Sus labios se movieron, pero la voz que salió era la de todos los muertos juntos. Nos perteneces. Raúl soltó un alarido y golpeó con el tubo, pero el impacto no hizo nada. Ernesto se desvaneció como humo, y en ese instante, el suelo bajo sus pies cedió, cayó. El impacto lo dejó sin aliento. Estaba en el sótano, el lugar donde decían que ocurrió el accidente. Sus ojos se ajustaron a la penumbra y lo vio todo. Los restos de maquinaria cubierta de óxido, los barriles de productos químicos corroídos y, lo peor de todo, los cuerpos, apilados en una esquina, retorcidos en poses imposibles, como si hubieran sido desechados como desperdicio. Y en el centro, una puerta, una que no debería estar ahí, negra como la noche, con un marco de hierro cubierto de símbolos incomprensibles. Algo dentro de Raúl le dijo que esa era la salida, que debía cruzarla. Se levantó tambaleante y avanzó. Con cada paso, las sombras a su alrededor se agitaban más violentamente. Manos espectrales surgían del suelo, intentando aferrarlo, pero él se sacudía y seguía adelante.
Llegó a la puerta, colocó la mano en el pomo helado. Detrás de él, la fábrica rugió con furia y cientos de voces gritaron al unísono: «No puedes irte». Raúl cerró los ojos y giró la perilla. Silencio, el sonido del viento soplando sobre hierba alta, el aroma a lluvia fresca. Raúl abrió los ojos. Estaba afuera, pero ¿dónde? La fábrica había desaparecido. En su lugar, un terreno baldío, vacío, sin rastro alguno de la estructura que había sido su prisión. Miró sus manos. Temblaban, pero estaban ahí. Estaba vivo, o eso creyó. A lo lejos, el reflejo de un vidrio llamó su atención. Era el parabrisas de su viejo auto. Corrió hacia él, jadeando, y se miró en el espejo retrovisor. Su reflejo no estaba. El terror lo paralizó. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido alguno. Sus manos aún temblaban, pero no sentía su propio latido. Y entonces, en la ventana del auto, una sombra apareció detrás de él, sonriendo. La fábrica nunca deja ir a los suyos. Era una noche fría de invierno, cuando Pedro, un hombre robusto y de rostro curtido, tomaba su turno nocturno como vigilante de seguridad en un centro comercial en las afueras de la ciudad. El shopping, que durante el día vibraba con la energía de miles de personas, ahora yacía en un silencio inquietante, como una gran caja vacía que guardaba secretos oscuros en su interior. Pedro había trabajado como vigilante durante años, pero desde que el centro comercial había sido remodelado, algo extraño había comenzado a suceder. Los empleados hablaban a sus espaldas de ruidos inexplicables, luces que parpadeaban sin razón aparente y figuras sombrías que parecían moverse en las sombras. Él nunca había creído en esas historias. Después de todo, los rumores sobre lugares abandonados o nuevos edificios solían ser comunes. Pero esa noche, algo en el aire parecía diferente. A las 11:45 de la noche, Pedro comenzó su recorrido habitual. Las tiendas estaban cerradas. Las luces de emergencia eran las únicas que iluminaban pasillos interminables. Y el sonido de sus pasos resonaba de manera inquietante en el vacío. Caminó por el ala norte del centro, donde los escaparates de las tiendas vacías reflejaban distorsionadas sombras. Al llegar cerca de la zona de baños públicos, sintió una corriente de aire helado. Estaba seguro de que no había ventanas abiertas en esa zona. Cuando pasó frente a un escaparate, vio algo reflejado en el vidrio. Una figura de hombre, con un traje oscuro, estaba de pie a su lado, mirando hacia él. Pedro dio un salto. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Pero cuando se giró, la figura ya no estaba. Miró alrededor. Su respiración se volvió pesada y las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Decidió seguir con su patrullaje, pero una sensación extraña se apoderó de él, como si algo lo estuviera observando, algo que no podía ver. Cada paso que daba parecía retumbar en su pecho. Cuando llegó al final del pasillo, donde se encontraba el área de carga y descarga, escuchó un sonido leve, como un susurro. No había nadie allí, solo el eco de su propio miedo. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiendo al shopping en una oscuridad total. Pedro estaba acostumbrado a estos fallos, pero esta vez no fue un simple apagón. En la oscuridad, algo comenzó a moverse cerca de él. Un susurro lejano se convirtió en una voz distorsionada que parecía venir de todas direcciones. «Pedro, ¿quieres saber lo que pasó aquí?». La voz resonó en su mente, y a pesar de que Pedro intentaba racionalizar lo que estaba pasando, una sensación de terror le recorrió la columna vertebral. Algo había sucedido en ese centro comercial años atrás, algo que los empleados habían intentado olvidar, y ahora parecía que él era el único que quedaba para enfrentarse a los secretos oscuros de este lugar. Con el corazón acelerado, intentó encender su linterna.
pero el aparato falló. En el silencio, comenzó a escuchar pasos, como si alguien caminara detrás de él. Pedro, con la sensación de ser perseguido, apuró el paso hacia la salida de emergencia. Pero cuando llegó a la puerta, descubrió que estaba cerrada con llave. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Estaba atrapado. Y entonces lo vio. A lo lejos, en el extremo del pasillo principal, la figura del hombre de traje oscuro apareció nuevamente. Estaba de pie, inmóvil, observándolo con una intensidad que le helaba la sangre. El hombre levantó lentamente la mano, señalando a Pedro. Antes de que pudiera reaccionar, las luces se encendieron nuevamente y la figura desapareció. Pedro respiró con dificultad. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Algo más estaba en juego esa noche, y no era solo la rutina de su trabajo nocturno. Algo oscuro, algo que había quedado atrapado en ese lugar, lo estaba llamando. La noche estaba lejos de terminar, y Pedro no sabía si podría sobrevivir a lo que vendría a continuación. Pedro apenas pudo conciliar el sueño esa noche. En cuanto terminó su turno, se dirigió a su pequeño departamento, pero la sensación de que algo no estaba bien lo acompañaba. La imagen del hombre de traje oscuro no lo dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía de nuevo, quieto, observándolo desde algún rincón oculto de la mente. Los días siguientes fueron una mezcla de desconcierto y creciente paranoia. Durante su próximo turno nocturno, intentó convencerse de que todo lo que había experimentado la noche anterior había sido producto de su agotamiento, pero algo dentro de él sabía que no era así. El centro comercial parecía haberlo cambiado de alguna manera. Algo había quedado atrapado en sus paredes. A las 10:30 de la noche, comenzó su patrullaje como siempre. Al principio todo parecía tranquilo, pero pronto las sombras de los pasillos se volvieron extrañas, más densas de lo normal. La luz tenue de las lámparas iluminaba las paredes, pero no alcanzaba a disipar la sensación de estar atrapado en un laberinto. El aire estaba viciado, como si llevara años sin renovación. El primer ruido lo desconcertó. Un sonido sordo, como un suspiro, provenía de algún lugar cercano. Pedro detuvo su marcha y escuchó atentamente. El susurro creció, envolviendo el espacio vacío alrededor de él, hasta que se convirtió en una risa suave y burlona. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el eco de sus propias palabras. Pedro sintió como la sensación de estar siendo observado lo aplastaba. Decidió avanzar, pero las risas no cesaron, solo cambiaron de dirección, como si alguien estuviera caminando junto a él, siempre un paso atrás. Su respiración se hizo más pesada, y cada sonido a su alrededor se amplificaba en su mente, volviendo la situación aún más aterradora. Cuando pasó frente a la tienda de juguetes, algo lo hizo detenerse. En el reflejo de la vitrina, vio algo extraño. No era su propio reflejo, sino una figura, la misma figura del hombre de traje oscuro. Pedro se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El temor comenzó a apoderarse de él, una sensación opresiva de que no estaba solo. Cerró los ojos por un instante, tratando de calmarse. Pero al abrirlos, algo había cambiado. Las luces del pasillo comenzaron a titilar de manera errática, como si la electricidad estuviera a punto de fallar. Los colores se distorsionaron, volviéndose más sombríos. El shopping ya no parecía el lugar que conocía. Las paredes se alargaban y se curvaban de manera imposible, como si el centro comercial estuviera vivo y cambiando a su alrededor. De repente, escuchó una voz, susurrante, al oído. «Pedro, ¿crees que puedes escapar de mí?». Pedro giró bruscamente, pero no había nada, ni nadie. Sus piernas temblaban, y su mente comenzaba a ceder ante el estrés. «Esto no es real».
No es real, murmuró para sí mismo. Pero el centro comercial parecía desafiar su lógica. Los pasillos se alargaban a medida que caminaba. Las puertas se cerraban antes de que pudiera alcanzarlas. Estaba atrapado en una versión distorsionada del lugar que había conocido. En un intento por encontrar una salida, se dirigió hacia el área de servicio, pero al pasar frente a un espejo de cuerpo entero, vio algo más. La figura del hombre de traje oscuro estaba reflejada detrás de él. Pedro dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza. No quería mirar, pero algo lo forzó a hacerlo. El hombre comenzó a sonreír, un gesto macabro que le hizo sentir como si todo su ser fuera consumido por la oscuridad. De repente, las luces se apagaron. El centro comercial quedó envuelto en una negrura total. Pedro, paralizado por el miedo, intentó encontrar su linterna, pero en la oscuridad, sus manos temblorosas no lograban encontrarla. La risa de nuevo, más cerca, más fuerte, rodeándolo, apoderándose de su mente. En la oscuridad, algo rozó su piel, algo frío y húmedo, como si una mano invisible lo hubiera tocado. La sensación de desesperación lo envolvió. ¿Qué estaba pasando? ¿Era su mente jugando trucos con él? ¿O había algo más? Algo que no podía ver, algo que lo estaba manipulando. Pedro, lo sabes, ¿verdad? Susurró la voz del hombre, ahora mucho más cerca, casi en su oído. Nunca escaparás. Un pavor intenso se apoderó de su cuerpo. Corrió por los pasillos, sin rumbo fijo, el sonido de sus pasos resonando en las paredes. Las puertas se cerraban frente a él, las luces parpadeaban y desaparecían a medida que avanzaba. Ya no podía distinguir la realidad de la pesadilla. Se detuvo frente a una ventana, miró hacia afuera, pero no estaba en el shopping. Estaba en otro lugar, un lugar desolado, vacío, rodeado de oscuridad. Un lugar que no podía comprender. De pronto, la figura del hombre apareció frente a él. Pedro intentó gritar, pero su voz estaba atrapada en su garganta. El hombre sonrió, y las sombras de la tienda comenzaron a alargarse, rodeando a Pedro. La última sensación que tuvo antes de perder el control de su mente fue la certeza de que ya no estaba solo. El terror había dejado de ser un juego. Ahora estaba dentro de él, se había apoderado de su mente, y entonces todo se desvaneció. El centro comercial, las luces, el hombre de traje oscuro, quedó solo, atrapado en la negrura total. Pedro despertó en la sala de vigilancia, un sudor frío empapando su frente. Había caído de rodillas, en el mismo lugar donde había sentido por última vez esa presencia oscura que lo rodeaba. El reloj marcaba las 3 de la mañana y las luces del centro comercial seguían apagadas, tal como en su pesadilla. Había algo aún más perturbador en este despertar, la sensación de que nunca había estado realmente dormido, que lo que había experimentado no era solo un sueño, sino una puerta abierta hacia algo que lo observaba desde el otro lado. Con manos temblorosas, se levantó y tomó la linterna que había dejado caer antes de perder el control. Cada paso que daba parecía resonar en el vacío del centro comercial, y por un momento se preguntó si de alguna manera todo lo que había experimentado había sido el resultado de su mente quebrada. Pero algo en su interior le decía que no era así. Algo más estaba sucediendo. Al acercarse a la zona de las escaleras, algo extraño sucedió. La pantalla de vigilancia parpadeó, mostrando imágenes estáticas que luego se distorsionaron y transformaron en una serie de sombras borrosas. Pedro se acercó para investigar, pero lo que vio le heló la sangre. En la pantalla podía ver claramente el pasillo que acababa de recorrer, pero las imágenes estaban alteradas. En lugar de las estanterías vacías, aparecían figuras humanas, moviéndose lentamente, con la misma apariencia del hombre de traje oscuro. Pedro, incapaz de apartar la mirada,
Observó cómo una de las figuras comenzó a acercarse a la cámara. El rostro de esa sombra era inhumano, distorsionado, como si su piel estuviera a punto de desmoronarse. Los ojos, completamente negros, miraban directamente a la cámara, y Pedro sintió como si estuviera siendo observado de nuevo, pero esta vez no desde el otro lado del pasillo, sino dentro de su propia mente. «Estás perdiendo el control, Pedro», susurró la voz en la pantalla. No era la misma voz de la figura de traje, sino una más profunda, más antigua. «Puedes vernos, pero no puedes escapar». El terror se apoderó de él mientras el rostro distorsionado de la figura se acercaba cada vez más. La imagen se deformó aún más hasta que, de repente, la pantalla se apagó, dejando a Pedro completamente a oscuras. No había ni un solo sonido, nada. La quietud se volvió insoportable. Corrió hacia el pasillo, buscando algo que lo conectara con la realidad, pero el centro comercial parecía transformarse de nuevo. Las paredes parecían encogerse a su alrededor, y las luces de emergencia apenas iluminaban unos pocos metros al frente. Pedro se sintió pequeño, insignificante, atrapado en un mundo que ya no reconocía. Y entonces, al final del pasillo, vio algo que lo paralizó. La figura del hombre de traje oscuro estaba de pie, inmóvil, como en su primer encuentro. Esta vez, sin embargo, la figura parecía mucho más tangible. No era solo una sombra distante, era una presencia que se estaba materializando lentamente, tomando forma en la oscuridad. Pedro podía ver sus ojos, vacíos y oscuros, mirándolo fijamente, como si todo lo que había sucedido hasta ahora no fuera más que un preludio a lo que estaba por venir. «Es hora de que lo sepas», dijo la voz, esta vez resonando en su cabeza. «La oscuridad nunca te dejará. Lo que ves, lo que sientes, todo está atrapado aquí. Estás en nuestro dominio, Pedro, y ahora lo entenderás». La figura comenzó a caminar hacia él. Sus pasos eran lentos pero decisivos. Pedro intentó retroceder, pero algo lo detenía, un peso invisible, como si las sombras mismas lo estuvieran sujetando. No podía moverse, no podía gritar. Cada músculo de su cuerpo estaba paralizado, como si estuviera siendo absorbido por la misma oscuridad que lo rodeaba. «Estás viendo lo que tu mente no puede comprender», continuó la voz, que ahora parecía llenar todo el espacio alrededor de él. «Eres parte de nosotros. Lo sabías desde el principio. No puedes escapar de lo que eres». Pedro luchó por liberarse, pero la figura se acercaba más y más. Finalmente, cuando estuvo a unos pocos pasos de él, el hombre de traje extendió su mano, tocando el pecho de Pedro. Un dolor agudo recorrió su cuerpo, como si su alma misma estuviera siendo arrancada de su ser. Una visión abrumadora se apoderó de él. Vio imágenes de personas, de rostros distorsionados, de gritos ahogados y llantos que provenían de las paredes mismas del centro comercial. Las sombras tomaban forma, convirtiéndose en figuras que lloraban, que sufrían, que pedían ser liberadas. Pero no había liberación, solo el vacío, solo el hambre insaciable de la oscuridad. Pedro cerró los ojos, intentando escapar, pero cuando los abrió de nuevo, se encontró de nuevo en el mismo lugar, frente a la figura del hombre de traje oscuro, ahora completamente inmóvil, como si ya no estuviera allí, sino atrapado en su propia existencia. «Ya no hay escape», dijo la voz. «Lo sabes, eres uno de nosotros». Con una última ráfaga de desesperación, Pedro dio un paso atrás, pero tropezó y cayó al suelo. Al levantar la mirada, las sombras se arremolinaban a su alrededor, formando una espiral oscura que lo arrastraba hacia el abismo. La oscuridad lo devoraba por completo, y el hombre de traje oscuro se desvaneció, dejando solo el eco de su risa retumbando en su mente. Pedro había desaparecido, absorbido por las sombras.
El centro comercial volvió a la calma, pero algo había cambiado. Ya no era solo un edificio vacío, ahora era un lugar de sufrimiento, un reflejo del abismo, y aquellos que se atrevieran a entrar, como Pedro, encontrarían lo mismo: la oscuridad, la desesperación y la certeza de que nunca podrían escapar. Pedro no sabía cuánto tiempo había pasado, si eran horas o días. La luz del centro comercial, que antes había sido tan familiar, parecía ahora un recuerdo distante. Todo era borroso, como una niebla que envolvía su mente. Los pasillos, las tiendas, las escaleras, todo se fusionaba en un único, vasto laberinto sin salida. Estaba atrapado en él, pero no en su cuerpo, sino en su mente. Había dejado de intentar racionalizar lo que ocurría. Ya no podía. Cada vez que miraba las paredes, las figuras comenzaban a formarse en ellas, tomando la forma de rostros humanos, distorsionados, ansiosos, sus ojos completamente negros, mirando a Pedro con una intensidad desbordante. No podía distinguir si era él quien estaba perdiendo el control o si el lugar mismo lo estaba alterando. La verdad parecía escurrirse entre sus dedos, cambiando con cada paso. El sonido de sus propios pasos, que alguna vez le había resultado tranquilizador, ahora le resultaba insoportable. Cada golpe de sus botas contra el suelo resonaba como un tambor de juicio, retumbando en su cabeza. A veces escuchaba risas lejanas, otras veces gritos apagados, pero siempre estaba solo. La sensación de ser observado era constante, pero nunca veía a nadie. «Pedro», susurró una voz, suave pero cargada de una amenaza tangible. «Pedro, no estás solo». Se giró rápidamente, pero la voz provenía de dentro de su propia cabeza. Una risa burlona se escuchó, como un eco interminable. La figura del hombre de traje oscuro apareció nuevamente frente a él, pero esta vez era más difusa, inestable, como si no perteneciera a este mundo. Sus ojos, vacíos y llenos de un terror indescriptible, lo miraban fijamente. «¿Te preguntas si esto es real?». La voz resonó de nuevo. «La realidad es solo un velo, Pedro, un velo delgado que cubre lo que está más allá». Pedro intentó dar un paso atrás, pero el pasillo parecía alargarse infinitamente, como si la distancia entre él y la figura aumentara a medida que caminaba. Cada vez que creía acercarse, la figura retrocedía, siempre un paso más allá, invitándolo a seguir. Lo que ves, lo que sientes, no es real. Es solo tu mente jugando contigo, y tú estás perdiendo. La voz se intensificó, como si intentara penetrar en lo más profundo de su psique. ¿Vas a seguir creyendo en las mentiras que te dicen tus ojos? Un sudor frío recorrió la espalda de Pedro. Él intentó aferrarse a algún sentido de realidad, algo que lo anclara. Pero los pasillos a su alrededor cambiaban, transformándose en lugares imposibles, como un sueño perturbador. Un minuto estaba en el vestíbulo principal, y al siguiente se encontraba en una tienda de ropa que nunca había visto antes. Los maniquíes en las vitrinas lo observaban con sus rostros rígidos, vacíos, pero sus ojos brillaban con una intensidad que lo hacía sentirse atrapado, como si los maniquíes estuvieran esperando algo. «Ellos te están observando también, Pedro», susurró la voz nuevamente, más cerca esta vez. «Todo lo que has hecho, todo lo que has visto, está aquí. Estás atrapado entre lo que fuiste y lo que eres ahora». En el reflejo de una de las vitrinas, Pedro vio su propio rostro, o al menos lo que quedaba de él. Sus ojos estaban completamente negros, sus pupilas dilatadas hasta no quedar casi rastro del blanco de sus ojos. La piel de su rostro estaba arrugada, envejecida, como si años de desesperación lo hubieran marcado en un solo instante. La imagen lo miraba, pero no era él. Era algo que lo observaba desde su interior. «Eso es lo que te espera, Pedro», dijo la voz, esta vez en un tono triunfante. «Te has dejado consumir, te has dejado desmoronar».
Pedro dio un paso atrás, el terror llenando cada fibra de su ser. No podía confiar en nada, ni en sus propios ojos, ni en sus propios pensamientos. No sabía si la figura de traje estaba allí, o si era solo el reflejo de su mente rota. Estaba atrapado en un bucle, rodeado por algo que él mismo había creado, algo que se alimentaba de su desesperación. Las luces parpadearon, y de repente todo quedó en completo silencio. Un vacío profundo, un silencio absoluto que retumbó en sus oídos, casi como un grito ahogado, como si el mismo lugar estuviera esperando algo. El aire se volvió denso, pesado, como si cada rincón estuviera observando, esperando a que Pedro tomara una decisión. A lo lejos, vio un destello de luz. Se acercó, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, como si cada paso lo acercara al abismo. Al llegar, la luz se apagó, y en su lugar vio la imagen de un espejo, colgado en la pared de lo que parecía ser un vestíbulo abandonado. Al mirarse, no vio su rostro. No había nada, solo un vacío profundo que lo atraía hacia él. Sin poder evitarlo, Pedro extendió la mano hacia el espejo. Al hacerlo, una ráfaga de dolor lo invadió. La superficie del espejo comenzó a moverse, deformarse, hasta que se rompió en 1000 fragmentos, liberando una oscuridad impenetrable que comenzó a envolverlo. «Ya no hay vuelta atrás», susurró la voz, mientras las sombras lo devoraban lentamente. «Ya eres uno de nosotros». El vacío lo consumió, pero antes de desaparecer por completo, Pedro alcanzó a ver algo en su reflejo. Una figura detrás de él, sonriendo. Era él mismo, pero distorsionado, como si la oscuridad lo hubiera moldeado en su propia imagen. Y entonces todo desapareció. La luz, el sonido, el espacio. Pedro ya no estaba. Solo quedaba el eco de su grito, atrapado para siempre en el laberinto de la locura que él mismo había creado. Pedro ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la oscuridad lo devoró. Los límites del tiempo y el espacio ya no tenían sentido para él. Cada rincón del centro comercial, cada pasillo, cada tienda se mezclaba en un torbellino de recuerdos fragmentados y percepciones distorsionadas. Estaba perdido, atrapado en un sueño sin fin, o quizás en una pesadilla interminable. La realidad se desmoronaba a su alrededor, desintegrándose como un espejismo. No había un lugar al que escapar, ni un rostro al que aferrarse. Las sombras que lo rodeaban, lo observaban, pero no podía decir si realmente estaban ahí, o si eran solo proyecciones de su mente rota. Las risas, las voces susurrantes, las miradas vacías de los maniquíes, todo era parte de una tela de araña que lo mantenía atrapado. Cada vez que intentaba gritar, su voz se desvanecía, absorbida por el vacío que lo rodeaba. Era como si el sonido fuera una ilusión, un eco que nunca llegaba a existir. De repente, una nueva figura apareció frente a él, pero esta vez no era el hombre de traje oscuro. Era él mismo. Un reflejo distorsionado de su propio ser. Su rostro estaba demacrado, los ojos desorbitados, y una sonrisa torcida deformaba sus labios. Pedro sintió un frío intenso al ver su reflejo, como si estuviera mirando algo que ya no era humano, algo que había dejado de ser él mismo hacía mucho tiempo. ¿Te preguntas qué pasó, Pedro? La voz que salió de la figura era suya, pero no lo era. Sonaba vacía, como si viniera de un lugar lejano, de un espacio donde las emociones no existían. Lo sabes, ¿verdad? Todo esto, todo lo que has vivido, ha sido tu condena. La oscuridad te ha reclamado. Pedro intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Su cuerpo estaba completamente paralizado, como si las sombras lo hubieran aprisionado en un instante eterno. La figura de él mismo avanzó lentamente hacia él, cada paso resonando en su mente, haciéndolo sentir más pequeño, más insignificante. Ya no eres tú, ya no eres real.
susurró la figura con una sonrisa cruel. Eres solo un eco, una sombra que se arrastra, buscando respuestas que ya no existen. Pedro sintió como su mente comenzaba a desmoronarse. Cada palabra que escuchaba, cada imagen que veía, lo empujaba más y más hacia la locura. La línea entre lo real y lo irreal se desdibujaba hasta desaparecer por completo. La figura de sí mismo se acercaba más y más, hasta que ya no quedaba distancia entre ellos. Vas a perderte, Pedro. Vas a desaparecer en este vacío, y nadie te recordará. Los pasillos del centro comercial se estiraban interminablemente, como un túnel sin fin. Las luces titilaban, luego se apagaban, luego volvían a encenderse, parpadeando con una frecuencia cada vez más rápida, como un latido acelerado. Pedro no podía escapar de la sensación de que algo se estaba desmoronando dentro de él, algo que ya no podía entender ni controlar. Ya no importa si escapas, continuó la figura, acercándose cada vez más, porque no hay salida. La única salida es la locura. Pedro intentó gritar, pero lo que salió de su boca fue solo un susurro roto, incomprensible. Estaba atrapado en su propio cuerpo, en su propia mente. Los muros del centro comercial se cerraban sobre él, y el sonido de las voces se intensificaba, volviéndose cada vez más distorsionado y ensordecedor. Los maniquíes comenzaron a moverse, caminando hacia él con los ojos vacíos y la piel desmoronada. Una multitud de sombras que lo rodeaban. El hombre de traje oscuro apareció de nuevo, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor, las sombras que se habían formado en los rincones del centro comercial se materializaban, cada una con una forma humana, pero sus rostros eran indistinguibles, vacíos, un reflejo de la misma desesperación que Pedro sentía. Las sombras comenzaron a rodearlo, cada una tocando su piel, absorbiendo lo que quedaba de él. Eres uno de nosotros ahora, Pedro, dijo la figura del hombre de traje, su voz profunda y resonante. Te has perdido. No hay retorno. Pedro cayó de rodillas, incapaz de soportar más el peso de las voces, los susurros, los ojos que lo observaban. La oscuridad lo consumía desde dentro, y no podía escapar. En su mente los recuerdos se disolvían, los rostros se desvanecían, y el espacio a su alrededor se distorsionaba aún más. El centro comercial ya no era un lugar, ya no era nada. Solo quedaba el vacío, un abismo profundo que lo tragaba por completo. Con un último aliento, Pedro entendió que ya no había vuelta atrás. La oscuridad lo había reclamado, y su mente se había rendido a ella, cediendo a la locura. Todo lo que había sido, todo lo que había conocido, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. La última imagen que vio fue su propio reflejo, esta vez completamente distorsionado, desmoronándose en fragmentos de oscuridad. Y entonces todo se deshizo. Era una noche fría y húmeda de octubre de 1973, cuando Constantino se presentó en la vieja fábrica de productos químicos. La luna llena apenas iluminaba los alrededores, mientras el viento aullaba entre las estructuras oxidadas y las chimeneas de la planta. El aire estaba cargado, no solo de químicos, sino de algo que él no podía identificar, una tensión palpable que lo envolvía. Como nuevo vigilante nocturno, Constantino no estaba preparado para lo que le esperaba. Cuando la puerta metálica de la fábrica se cerró detrás de él, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era la primera vez que trabajaba en un turno nocturno, pero algo en esta fábrica le resultaba inquietante. Los pasillos vacíos parecían alargarse interminablemente bajo la luz tenue de las bombillas parpadeantes. El sonido de sus pasos resonaba de forma extraña en ese silencio espeso. Esa noche, algo estaba mal, desde el principio.
Apenas había comenzado su ronda cuando escuchó el primer susurro. Al principio pensó que era el sonido de las viejas máquinas, pero al girar la esquina, un frío intenso lo envolvió. Las luces comenzaron a titilar y los pasillos parecían retorcerse, distorsionándose ante sus ojos. Fue entonces cuando escuchó la risa, una risa baja, gutural, proveniente de algún lugar oscuro. «¿Quién está ahí?», gritó Constantino, pero solo la oscuridad le respondió. De repente, las luces se apagaron por completo. El lugar quedó sumido en la más absoluta penumbra, con solo el sonido de su respiración acelerada como compañía. Caminó con cautela, buscando el interruptor de emergencia. Al llegar a la sala de control, encontró la puerta abierta, algo que no había dejado antes. Al entrar, la pantalla del monitor parpadeó en un parpadeo lento, mostrando imágenes distorsionadas de la fábrica, pero una imagen en particular se detuvo en la pantalla. Era su rostro, distorsionado, desfigurado, como si una sombra lo estuviera observando a través del cristal. Un fuerte ruido de metales chirriando le hizo girarse hacia la puerta. Allí, en el umbral, vio una figura encapuchada, tan alta que su cabeza tocaba el marco de la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un olor químico nauseabundo. Constantino intentó correr hacia la salida, pero los pasillos se alargaban, cambiaban, se volvían laberintos. Escuchó nuevamente la risa, esta vez mucho más cerca, y justo cuando pensaba que la figura lo alcanzaría, las luces volvieron a encenderse con un parpadeo, revelando la fábrica vacía, tan silenciosa como siempre. Solo él, su sudor frío y el eco de su respiración. Pero cuando miró hacia el reloj en su muñeca, el tiempo había desaparecido. Las manecillas no se movían, como si la noche hubiera detenido su curso. El terror le recorría cada nervio y la sensación de ser observado nunca se desvaneció. La siguiente noche, Constantino pensó que lo vivido en su primer turno había sido solo una pesadilla. Quizá su mente estaba sobrecargada por el estrés y la oscuridad. Sin embargo, al cruzar la puerta de la fábrica, supo que algo mucho peor lo esperaba. El aire estaba aún más denso que la noche anterior, como si el mismo edificio respirara de forma irregular, como una bestia dormida a punto de despertar. El sonido de sus botas resonaba en el vacío, pero en algún momento pareció que no caminaba solo. Aunque no veía nada, el aire estaba pesado, casi como si algo invisible lo empujara. El brillo mortecino de las luces parpadeantes apenas iluminaba los pasillos, y el eco de su propia respiración le resultaba inquietante. Por un momento, sintió una presión en su pecho, como si la misma fábrica lo estuviera absorbiendo. Avanzó por los pasillos, más rápido que la noche anterior. Al llegar a la sala de control, vio que la puerta estaba entreabierta, como si lo estuviera esperando. Al entrar, encontró la pantalla del monitor apagada, pero algo era diferente. En lugar de la usual oscuridad de la fábrica, la pantalla mostraba una imagen estática. Y algo más. Una figura, apenas visible, estaba parada en el fondo del pasillo, casi como un manchón negro. Constantino parpadeó y la figura desapareció. Un frío intenso lo invadió. Caminó hacia la pantalla para intentar apagar el monitor, pero antes de poder hacerlo, escuchó un golpe sordo detrás de él. Giró bruscamente, el corazón desbocado, pero no había nada. Un susurro lejano se coló en sus oídos, repitiendo su nombre. Constantino. Constantino. Se dio la vuelta con rapidez, pero la voz no provenía de ninguna dirección en particular. Era un eco, una resonancia de algo perdido en el tiempo. No se sentía solo. Podía sentir las sombras deslizándose entre las paredes, observándolo, como si los muros estuvieran vivos, presionando cada vez más cerca de él. Con la piel de gallina,
Constantino salió disparado del cuarto y avanzó por el pasillo principal. Cuando pasó junto a una de las ventanas rotas, algo brillante en el suelo llamó su atención. Era una fotografía, vieja y gastada, cubierta por una capa de polvo y suciedad. Al agacharse para levantarla, vio que mostraba un grupo de trabajadores de la fábrica, sonrientes, pero en el fondo se distinguía una figura sombría, una sombra que no parecía encajar con el resto del grupo. De pronto, las luces comenzaron a apagarse una a una, y un grito, ensordecedor y desgarrador, se dejó oír en algún lugar lejano de la planta. El grito parecía provenir de la misma fábrica, como si las paredes se estuvieran quejando, como si las almas atrapadas en su interior buscaran desesperadamente una salida. Y justo cuando Constantino pensó que perdería la cordura, la imagen de la fotografía cambió. La figura que antes era una sombra, ahora tenía rostro. Un rostro horrendo, deformado, de ojos vacíos y labios resecos, que lo miraba fijamente desde la imagen. Y justo antes de que la foto cayera de sus manos, las luces se apagaron completamente. El silencio absoluto se apoderó de la fábrica, y solo la respiración de Constantino rompía la quietud de la noche. Una sombra se deslizó frente a él. El reloj marcaba las 2:30 de la mañana cuando Constantino volvió a la sala de control, con la esperanza de que la tensión desapareciera al tomar un respiro. Sin embargo, el aire estaba aún más pesado, como si la propia fábrica estuviera esperando algo. El frío penetraba hasta los huesos, y los ecos de los gritos que había escuchado antes todavía retumbaban en su mente. Al entrar, notó que las luces parpadeaban más rápido de lo normal, creando sombras que danzaban frenéticamente por las paredes. Se detuvo un momento frente al monitor, pero la pantalla seguía oscura. Decidió revisar los registros de seguridad, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica a los sucesos extraños. Al principio, las grabaciones parecían normales, pero cuando retrocedió hasta las últimas horas, vio algo que lo hizo casi caer al suelo. En una de las cámaras, justo en el pasillo donde había encontrado la fotografía, una figura estaba allí, claramente visible. No era una persona, no era siquiera una sombra. Era algo que parecía moverse con el contorno distorsionado, como si estuviera entre el mundo real y otro más oscuro. La figura apareció de repente, caminando en la misma dirección que él había recorrido. Sus pasos eran lentos, pesados, y el sonido de los zapatos resonaba por todo el pasillo. Constantino se tensó al ver cómo la figura parecía detenerse justo frente a la cámara, mirando hacia ella, y luego giraba en un ángulo antinatural, como si su cuerpo no estuviera diseñado para moverse de esa manera. Aterrorizado, Constantino retrocedió hacia la puerta, pero entonces un sonido suave, como una campana lejana, lo detuvo. La fábrica estaba profundamente silenciosa, pero esa campana seguía sonando. Cuanto más lo pensaba, más se parecía al tañido de un reloj de antaño, uno que indicaba la llegada de algo oscuro, algo inevitable. Intentó desconectar el monitor, pero el botón no respondía. Miró la pantalla y vio que la figura se acercaba más. Y cuando estaba a punto de desaparecer fuera de la vista de la cámara, una voz lo susurró al oído, clara y cercana, pero aún así distante, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Te estamos esperando. El aire a su alrededor se volvió aún más espeso, y Constantino sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. Su respiración se hizo errática, y su cuerpo se movió sin querer, como si no tuviera control. El pasillo que antes conocía se estiraba y se retorcía ante él, como si el espacio mismo se estuviera doblando, creando un laberinto sin fin. Las luces parpadeaban más rápidamente,
y todo parecía desmoronarse a su alrededor. De repente, las luces se apagaron nuevamente, pero esta vez no había oscuridad. En su lugar, una niebla espesa y fría llenaba la fábrica, envolviéndolo en un abrazo mortal. Los ecos de los gritos se volvieron más intensos y las figuras comenzaron a aparecer a su alrededor, invisibles pero tangibles, como sombras al borde de su visión. Con el corazón latiendo desbocado, Constantino trató de correr, pero el suelo se volvió pegajoso, como si intentara atraparlo. Sus pies se arrastraban, como si algo lo estuviera reteniendo, y cuando finalmente logró liberarse, corrió hacia la salida, con la esperanza de que todo terminara. Pero cuando cruzó la puerta, encontró algo mucho más horrible. La fábrica estaba vacía, pero no estaba en el mismo lugar. El paisaje había cambiado. Lo que antes era un terreno industrial vacío, ahora parecía un pueblo desolado, con calles en ruinas y casas derrumbadas. Todo estaba cubierto por una niebla densa y espesa. El aire estaba más frío que nunca, y la única luz que quedaba era la luna, que brillaba débilmente a través de las nubes. Lo peor de todo era que la niebla no solo lo rodeaba, sentía que algo la controlaba, que estaba siendo observado desde cada rincón. De pronto, una figura se materializó ante él, tan alta que su cabeza se perdía en la niebla. Era la misma figura sombría de la fotografía, esta vez sin rostro. Constantino intentó gritar, pero su voz se apagó en la nada. La figura levantó la mano y la niebla comenzó a girar a su alrededor, creando un vórtice que lo absorbió lentamente. Cuando la niebla se desvaneció, Constantino ya no estaba en la fábrica, pero el horror no había hecho más que comenzar. La niebla desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando a Constantino en un paisaje desolado. El aire estaba espeso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de pesadillas que nunca se disipaban. Los edificios, destrozados por el tiempo, se alzaban como sombras marchitas. Lo que alguna vez fue un pueblo, ahora parecía ser un cementerio de recuerdos olvidados. Las calles, desiertas y rotas, lo miraban con una quietud que le helaba los huesos. Cada paso que daba resonaba con un eco lejano, como si estuviera siendo observado por fuerzas invisibles. Constantino no podía entender cómo había llegado allí ni por qué, pero sabía que no estaba solo. Había algo en el aire, algo que lo acechaba, un susurro lejano, como el crujido de viejas maderas o el murmullo de voces perdidas, lo perseguía en cada rincón. ¿Dónde estoy?, murmuró, la voz quebrada, mientras trataba de orientarse, pero la niebla volvía a envolverlo, haciendo que las direcciones se confundieran. Nada tenía sentido. Los edificios parecían deformarse y las sombras se alargaban, contorsionándose a su alrededor. De repente, algo lo golpeó desde atrás, una presión fría que lo hizo caer al suelo. Se giró rápidamente, pero no había nada allí, solo la niebla y el silencio. El susurro volvía a acecharlo, esta vez más fuerte, más urgente, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. ¿Constantino? El nombre era pronunciado con una voz profunda y gutural, como si proviniera de una garganta rota. La sensación de ser observado lo envolvía por completo. Se levantó con rapidez, mirando alrededor, buscando alguna salida, pero las calles parecían multiplicarse, como si el lugar fuera un laberinto sin fin. Al doblar una esquina se encontró frente a una puerta antigua, cubierta de moho y óxido. Algo lo impulsó a abrirla. Con un fuerte crujido, la puerta cedió y dejó entrar la luz tenue de la luna. Al otro lado, una gran habitación vacía lo esperaba. El suelo estaba cubierto por polvo y las paredes parecían moverse, como si respiraran. De repente, algo le llamó la atención. Un espejo en el centro de la habitación. Al principio, el reflejo era normal, pero al acercarse,
Vio algo que lo heló por completo. En el espejo no se veía a sí mismo, sino a la misma figura sombría que lo había estado persiguiendo. Esta vez estaba más cerca, sus ojos vacíos fijos en los de Constantino. El reflejo sonrió, pero su boca estaba llena de oscuridad, como un abismo que se tragaba todo lo que tocaba. Constantino retrocedió, pero el reflejo no dejó de sonreír. La figura en el espejo empezó a moverse, a girarse, mientras la boca se ampliaba hasta ser un vacío completo. Un chillido penetrante se filtró desde el espejo y la figura, lentamente, comenzó a salir del cristal. Con el corazón desbocado, Constantino dio un paso atrás y tropezó, cayendo al suelo. La figura ya no estaba en el espejo, sino de pie frente a él, sus ojos oscuros mirando con una intensidad aterradora. Un susurro quebró el silencio. «Tú nunca saldrás de aquí». Con un grito ahogado, Constantino se levantó y corrió sin mirar atrás, pasando rápidamente por pasillos que se alargaban hasta perderse en la niebla. Pero cada vez que giraba una esquina, las paredes cambiaban, las puertas se cerraban tras él, y las voces lo rodeaban, llenas de desesperación. De pronto, se detuvo en seco. Frente a él, la figura volvió a aparecer, esta vez mucho más cerca. Podía oír su respiración pesada, cada paso resonaba como un eco mortal. La figura levantó la mano, y la niebla se disipó, revelando la entrada de la fábrica, la misma que había visto al principio de su turno. Pero algo estaba mal. Los edificios a su alrededor estaban desmoronados, como si el tiempo hubiera deshecho todo. La fábrica ya no era la misma. Estaba corroída, ennegrecida, como si el fuego la hubiera consumido, dejando solo ruinas. Constantino dio un paso atrás, pero la puerta de la fábrica se cerró con un golpe sordo, como si se estuviera sellando su destino. Algo en su interior le decía que ya no podía escapar. Se giró hacia la figura, que ahora estaba a unos metros de él, sus ojos vacíos iluminados por la luz de la luna. La figura levantó la mano una vez más, y en ese mismo momento, Constantino sintió un tirón en su pecho, como si algo invisible lo estuviera arrancando de su propio cuerpo. Un grito desesperado se escapó de su garganta, pero sus palabras se desvanecieron en la nada. La figura lo miraba, completamente inmóvil, mientras la niebla lo envolvía una vez más. Y entonces se apagó la luz. La oscuridad se cernía sobre Constantino como un manto insoportable. El vacío de la fábrica era más profundo que nunca, y la sensación de estar atrapado en un lugar sin tiempo ni espacio lo devoraba poco a poco. La figura sombría se había desvanecido, pero no se sentía en paz. El aire estaba tenso, pesado con la presión de un silencio que resonaba como un grito no dicho. Se levantó del suelo, la cabeza dándole vueltas, la mente nublada por una niebla que no podía disipar. Todo a su alrededor parecía moverse, las paredes distorsionándose y las sombras alargándose, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Los ruidos, esos susurros, eran más claros ahora, como si provinieran de dentro de su propia cabeza. «¿Qué quieren de mí?», preguntó en voz baja, sin esperanza, mientras avanzaba por el pasillo principal. Pero las respuestas no llegaron en palabras, sino en un estruendo ensordecedor, el sonido de una máquina en marcha, algo que no debía estar encendido, llenó el aire. Un zumbido profundo y constante lo rodeaba, reverberando en sus huesos. Al girar la esquina, vio lo imposible. Una de las antiguas máquinas de la fábrica, una de las más grandes y peligrosas, estaba funcionando. Sus engranajes chirriaban con un sonido metálico, y el humo se elevaba de sus chimeneas rotas, como si estuviera viva. Pero eso no era lo más aterrador. De la máquina surgían figuras, una tras otra, como cadáveres que se arrastraban desde las entrañas del aparato. Eran sombras humanas,
desmembradas y retorcidas, pero aún con algo de vida en sus ojos vacíos. Sus cuerpos estaban cubiertos de un aceite negro y espeso, y se movían de una manera inhumana, arrastrándose lentamente hacia Constantino. Con cada paso que daban, el aire se volvía más denso, más pesado, hasta que el peso de la atmósfera lo aplastaba. El sonido de sus pasos era un eco sin fin, y las figuras continuaban acercándose, su aliento frío y podrido rozando su piel. Constantino dio un paso atrás, pero las figuras seguían avanzando, cada vez más cerca, hasta que, con una rapidez sobrenatural, uno de los cadáveres se abalanzó sobre él, sus dedos fríos como hielo apretando su brazo. La fuerza de la figura era tan grande que lo derribó al suelo y lo arrastró hacia la máquina. La visión de esa cosa lo llenó de terror. Era una masa retorcida de carne y metal, los ojos vacíos, los labios cosidos con alambre. Mientras lo arrastraba, Constantino podía escuchar una voz susurrando en su oído, una voz que parecía venir de todos los cadáveres a su alrededor. Bienvenido al lugar donde los muertos caminan. El sudor frío le recorría la frente mientras trataba de liberarse, pero las garras de la figura lo mantenían firme. Miró a su alrededor, buscando algo con lo que defenderse, y fue entonces cuando vio lo peor. Los cadáveres que lo rodeaban, todos los muertos arrastrándose desde la máquina, no eran solo figuras vacías. Ellos también lo miraban, con ojos inyectados en sangre, llenos de odio y desesperación. En un movimiento frenético, Constantino logró liberarse de la criatura, pero tropezó, cayendo de bruces en el suelo. Miró hacia arriba y vio la máquina, ahora girando a una velocidad aterradora. El vapor comenzó a escapar de las válvulas con un ruido ensordecedor, y algo en su interior sabía que estaba a punto de ser absorbido por la misma oscuridad que había engullido a las almas atrapadas allí. De repente, la fábrica entera tembló y las luces comenzaron a parpadear violentamente. Una grieta en el suelo apareció frente a él, abriéndose como una boca hambrienta. Del abismo surgió una figura, el mismo ser que lo había estado persiguiendo durante todas esas noches, la sombra sin rostro que parecía querer engullirlo. Su aliento frío llenaba la habitación y una sensación de vacío se apoderó de Constantino. No podía respirar, no podía pensar, solo podía sentir la presión de la sombra acercándose. Con un grito de terror, se levantó y corrió, pero el suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse. La grieta se ensanchaba y él estaba siendo arrastrado hacia ella. Entonces, la fábrica misma comenzó a crujir y a desintegrarse. Las paredes se desmoronaron como polvo y el techo se derrumbó sobre él. El dolor lo invadió, pero en el instante en que pensó que todo estaba perdido, algo lo detuvo. Una mano, fría y pegajosa, lo agarró de la muñeca. La figura de la sombra lo observaba, esta vez más cerca que nunca, y por un breve instante, Constantino vio lo que había estado oculto. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad sobrenatural, pero dentro de esos ojos había una emoción que no esperaba: desesperación. El horror lo envolvió por completo cuando la sombra susurró: «Estás atrapado con nosotros. Ahora eres uno de los nuestros». Con un último grito, Constantino fue arrastrado hacia la oscuridad total, y la máquina comenzó a girar nuevamente, como un reloj que marcaba el final de su tiempo. La oscuridad era total. Todo lo que Constantino conocía, todo lo que había sido una vez real, se había desvanecido en un vacío sin fin. El aire estaba pesado con la putrefacción de la fábrica, un lugar que ahora parecía una extensión del mismo infierno. No podía ver, no podía moverse, pero sentía que algo estaba cerca, esperando. Algo que lo había estado acechando desde el principio. Algo que nunca lo dejaría ir. Las sombras,
que antes se alargaban como dedos en la penumbra, ahora se arrastraban sobre su cuerpo, envolviéndolo en una prisión de frío y desesperación. Su mente era un caos, un torbellino de recuerdos rotos y voces distorsionadas. Todo lo que había experimentado, todos los horrores que había presenciado, lo llevaron a la misma conclusión. Ya no estaba en el mundo que conocía, ya no estaba en la realidad. Constantino. La voz que lo llamaba ahora era suya, pero no la reconocía. Era un susurro ahogado, un eco que provenía de su propio ser, de un rincón oscuro de su mente. Algo lo arrastró hacia adelante, y cuando sus ojos se abrieron, vio una luz débil, casi moribunda. La fábrica, lo que quedaba de ella, estaba frente a él, pero había cambiado. Los muros se habían retorcido, las ventanas estaban rotas, y el suelo estaba cubierto de una capa de cenizas. La fábrica ya no era solo un lugar de trabajo, sino un monumento a la agonía, un mausoleo de almas perdidas. La figura sin rostro, la sombra que lo había estado siguiendo durante todo este tiempo, estaba allí, esperándolo. Esta vez no se movía. Estaba inmóvil, pero sus ojos, esos ojos vacíos, brillaban con un resplandor maldito, como si estuvieran ardiendo con el dolor de 1.000.000 de almas perdidas. Constantino intentó hablar, pero su garganta estaba seca, como si el mismo aire lo hubiera consumido. Sin embargo, la sombra no necesitaba palabras. Con un solo movimiento de su mano, una corriente fría recorrió su cuerpo, haciendo que cada hueso, cada músculo, se sintiera como si estuviera siendo arrancado de su interior. Todo lo que temías ya está aquí. La voz de la sombra resonó en su mente, pero no era solo una voz, era un coro de voces, un grito colectivo de las almas atrapadas que habían sido condenadas junto con él. Todos esos seres, todos esos muertos, estaban dentro de él, consumiéndolo. Constantino no podía escapar. La sombra levantó su mano hacia el techo, y de las grietas en las paredes comenzó a surgir una niebla espesa, como un manto oscuro que lo rodeaba. El suelo tembló bajo sus pies, y de las profundidades de la fábrica comenzaron a ascender figuras. Cuerpos desmembrados, rostros deformados, manos extendidas hacia él, todos clamando por venganza, por libertad, las almas atrapadas que nunca encontrarían paz. No hay escapatoria, susurró la sombra, y en ese momento Constantino sintió la presencia de todos los que habían muerto allí, todos los trabajadores, todas las víctimas, ahora sus carceleros. Estaban dentro de la fábrica, dentro de él, dentro de sus pensamientos. La niebla lo envolvió por completo, y las voces comenzaron a llenar su mente, gritando su nombre, pidiendo su alma, reclamando lo que había sido prometido a las sombras. Los gritos de las almas condenadas lo ahogaban, mientras él trataba de aferrarse a un último vestigio de su humanidad, de su cordura, pero ya no podía. La oscuridad lo arrastró, y con un último grito su cuerpo se disolvió en la niebla, su alma absorbida por la misma máquina que había devorado a tantos otros. La fábrica, ahora completamente destruida, se desmoronó sobre sí misma, colapsando en el vacío. Pero incluso en su ruina, seguía viva, respirando con la misma desesperación, esperando a la próxima víctima. Constantino ya no era un hombre, ya no era un alma perdida. Se había convertido en parte de la misma oscuridad, atrapado en un ciclo eterno. Y así, la fábrica de productos químicos quedó en silencio. Pero no era un silencio de paz. Era un silencio lleno de desesperación. El eco de las almas atrapadas, esperando a ser liberadas o condenadas para siempre. ¿Qué te pareció esta historia de terror? Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un comentario,
me gusta o compartir el video. De esta manera, nos ayudan a seguir creciendo.